una docente víctima de un accidente laboral en 2015 logró que la justicia ratificara su derecho a recibir una indemnización por incapacidad permanente parcial. La decisión fue confirmada por el Alto Tribunal, que respaldó el fallo del Tribunal Administrativo de Risaralda y aclaró las responsabilidades entre las entidades del sector educativo. La Secretaría de Educación del departamento había apelado argumentando que no era la entidad responsable del pago. Sin embargo, la sala precisó que si bien las Secretarías de Educación deben tramitar y remitir la documentación, esa función no las hace responsables del desembolso. El Alto Tribunal reiteró que la obligación de atender las solicitudes y efectuar los pagos corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG. El fallo también desestimó los argumentos sobre una supuesta falta de documentos, al comprobar que la docente cumplió con todos los requisitos exigidos. La corporación advirtió que no es válido trasladar al maestro la carga de los retrasos o errores administrativos entre entidades del mismo sector. Finalmente, el Consejo de Estado aclaró que el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 no aplica en este caso, pues la solicitud fue presentada antes de su entrada en vigencia. La decisión reafirma la responsabilidad del FOMAG en la protección de los derechos laborales y prestacionales del magisterio colombiano. Un nuevo pronunciamiento judicial abrió la puerta para que los maestros y servidores públicos puedan sumar todos sus años de servicio en el Estado al momento de solicitar la pensión de jubilación. Según la decisión, los 20 años exigidos por la Ley 33 de 1985 pueden acreditarse con la experiencia acumulada tanto en la docencia como en otros cargos públicos. La Sala explicó que la norma no diferencia entre las funciones desempeñadas por un empleado oficial al servicio del Estado. De esta manera, todos los periodos laborados en entidades públicas son válidos para completar el requisito pensional. El Alto Tribunal recordó que el objetivo de esa ley es reconocer la trayectoria total del servicio al Estado, sin importar si fue en la docencia, en la alcaldía o en otra dependencia pública. El caso analizado correspondió a un docente de Tolima. Al cumplir 55 años en marzo del 2020, sumaba 22 años y 28 días de trabajo en el sector público. Esa experiencia combinó su labor como maestro con otros empleos oficiales reconocidos por Colpensiones. Con esta decisión, el Consejo de Estado reiteró que los maestros y demás servidores públicos pueden acumular sus tiempos de servicios en diferentes entidades estatales para acceder a la pensión de jubilación, siempre que cumplan con los requisitos de edad y años establecidos por la Ley 33 de 1985. La naturaleza de la vinculación de un docente no depende del régimen pensional aplicable, sino del acto administrativo de nombramiento que define sus derechos laborales. Así lo estableció una reciente decisión judicial que favoreció a una maestra del Quindío a quien se le había negado su pensión gracia. En una reciente decisión, el Alto Tribunal anuló el acto que había negado la pensión gracia a una docente del Quindío. Según la entidad demandada, la maestra no tenía derecho a ese beneficio porque estaba bajo un régimen pensional nacional. Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que la certificación de la Secretaría de Educación sobre el régimen no altera la naturaleza del nombramiento. Lo verdaderamente determinante, aclaró la corporación, es el acto administrativo que formaliza la vinculación del docente. Con esta decisión, el Alto Tribunal recordó a las entidades territoriales y al magisterio que la definición del tipo de vinculación no depende del régimen pensional, sino del nombramiento, el cual establece las condiciones legales del servicio educativo. Una reciente decisión judicial ordenó al Gobierno Nacional avanzar en la reglamentación de las leyes que garantizan la gratuidad en los derechos de inscripción y grado para estudiantes en situación de vulnerabilidad. El fallo indicó que el Ministerio de Educación incumplió con el plazo que tenía para expedir esta normativa. El Alto Tribunal recordó que el plazo de 6 meses para emitir dicha reglamentación ya había vencido. Aunque el Ministerio argumentó haber adelantado gestiones internas, la Sala precisó que esos avances no constituyen la expedición formal de una norma exigida por la ley,
Por ello, concluyó que se configuró el incumplimiento del mandato legal establecido por el Congreso. El Consejo de Estado también reiteró que la acción de cumplimiento es el mecanismo adecuado para exigir al Ejecutivo el ejercicio de su potestad reglamentaria cuando la ley lo ordena expresamente. En consecuencia, el tribunal ordenó al Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República y del Ministerio de Educación, expedir la reglamentación en un plazo máximo de 6 meses, con el fin de hacer efectiva la gratuidad y promover el acceso equitativo a la educación superior. Con una sentencia de unificación, la Corte Constitucional fortaleció la protección al derecho a la pensión de sobrevivientes y corrigió una decisión que había desconocido su propio precedente. El alto tribunal concluyó que se restringió indebidamente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en perjuicio de una ciudadana vulnerable. En su decisión de unificación, la Corte eliminó el llamado test de procedencia como requisito estricto para demostrar vulnerabilidad, adoptando en su lugar la libertad probatoria. Esto permite que cada caso sea valorado de acuerdo con sus circunstancias humanas y sociales sin imponer barreras excesivas. El alto tribunal ordenó a Colpensiones reconocer la pensión en un plazo máximo de 5 días al confirmar la vulneración de los derechos fundamentales, al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital del accionante. Con este fallo, la Corte Constitucional reafirma un enfoque más humano y garantista en materia pensional, fortaleciendo la protección de las personas en condiciones de especial vulnerabilidad y consolidando la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Somos As Leyes, asistencia jurídica al magisterio.